Sean bienvenidos una vez más a este su canal HATU Cómputo.
Y si te estás preguntando cuál es el peso, pues con las TB50 aproximadamente 3.8 kilogramos, con las TB55 4.5 kilogramos, peso máximo de despegue 6 kilogramos como tal. Tiene sensores de obstáculos que por cierto funcionan bastante bien, como pueden observar allí. Muy bien, queridos amigos, a grosso modo esa es la forma de funcionamiento de este dron empresarial con las dos cámaras. Ahora, como mencionaba, imagínense el tiempo de vuelo con una sola cámara. Ahora, ¿cuáles aplicaciones le podemos nosotros sacar a un dron con estas cámaras? Para empezar, lo que es el ámbito de seguridad, búsqueda y rescate, inspección, ¿sí? Termografía, topografía, son algunas de las aplicaciones que se le puede dar a este equipo. Es uno de los drones más robustos de DJI, que la verdad ni molestan ni dan dolores de cabeza a algunos. Por ejemplo, lo voy a decir, el T16, aunque muchos lo quieren, la verdad que el tema de los repuestos y uno que otro problema deben de tenerlo presente. Y un consejo que le doy con la experiencia que llevo probando los equipos: cuando sale un equipo nuevo, la verdad que hay que mirar el tema de los repuestos, ¿sí? Y también la estabilidad de firmware, que DJI siempre lo va mejorando unas actualizaciones después, para que allí tengan eso de referencia. Ahora, pues este no es el mejor escenario para yo haber hecho pruebas contundentes, pero sí quise compartirles este bosquejo, que es como una prueba personal para algunas cosas que pienso hacer, y así ustedes se hagan idea, y los que piensan entrar al mundo laboral con drones de este tipo tengan un poco de noción. Bien, otra cosa positiva es que me funcionó grabar la pantalla en la Crystal. Los que tienen la Crystal saben que no se les puede prácticamente instalar aplicaciones y es un problema. La primera me molestó, así que encontré una forma de que me funcionara fluido. Y si tú quieres también instalarle la aplicación para grabar tus vuelos, que es muy importante cuando estos equipos lleguen a presentar un accidente, te pueda servir, pues déjamelo allí en los comentarios y puedo hacer un video y les dejo la versión exacta que me funcionó y te pueda ser útil. Vamos a ver qué más le explotamos mientras tenemos acceso a él, que no es todo el tiempo. Y bueno, si este video te ha sido útil, pues no olvides darle like, compartir, y si no te has suscrito, pues tú te lo pierdes, porque las aventuras que se van a venir, y ahora que gracias a Dios pudimos adquirir esta bestia, que vamos a darle un nombre, ya no nos vamos a tener que mojar con Karen ni matarnos al transportar los equipos en moto. Vamos a hacer un par de aventuras bastante interesantes con el mundo de los drones. Nos vemos en la próxima, y recuerde, el límite está en la mente. Si tú quieres, tú puedes. Bye bye.